Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver ciclos, vectores. Bien, los ciclos son una repetición, iteración de cierta fracción de nuestro código que queremos que se repita, valga la redundancia. Esto se da mientras que se cumpla una condición. Tenemos tres tipos de ciclos: el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while, como vemos acá. En el ciclo for tenemos nuestra condición, que es la que está en medio. Mientras que esta condición se cumpla, se va a llevar a cabo el ciclo. En el caso, esta solita es la condición del ciclo while y esta el ciclo do while. Bien, a tener en cuenta en los ciclos podemos comenzar desde cualquier número y podemos terminar en cualquier número. Algo importante acá es que cuando inicializo la variable de tipo int, esta variable i va a comenzar a correr el código hasta llegar al 9, no va a llegar al 10. Notemos que en la condición está menor, o sea, comienza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si uno hace cuentas, son 10 iteraciones las que está dando, porque la 0 se cuenta como la primera. Y esto que vemos acá al final es el contador. Acá tenemos la estructura del ciclo for y acá adentro pues lo que queremos que nos haga la iteración. En el ciclo while tenemos que haber predefinido una variable, que en este caso es la variable a. Acá la variable entra como igual a 0 hasta 5. A medida que vaya entrando va a ir aumentando 1 en 1. Esto es un contador. Cuando ustedes vean una variable de tipo entero con dos signos más, es porque está aumentando. Y acá pues me iría a mostrar el número de la vuelta. Y este es el ciclo do while, en el cual deja entrar la primera vuelta sin necesidad de condición. Para el resto de las vueltas o iteraciones necesita cumplir con esta condición. Comenzamos explicando el ciclo for. Este ciclo for lo que me va a botar a mí es la tabla del 4. Entonces en el momento de la impresión me va a concatenar todo este código, toda esta línea de código. Lo que yo tengo entre comillas es lo que yo tengo escrito como cadena. Este más me va a concatenar con lo que yo tenga dentro de la variable i. Como esta variable i me va a ir cambiando a medida que me dé una iteración, en la primera vuelta me va a valer 0. Entonces a la hora de imprimir me va a mostrar 4 por 0. Me va a concatenar el igual que está acá y me va a concatenar la multiplicación de lo que yo tengo en i por 4. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a correr el programa y vamos a visualizar la respuesta. Listo, ya tenemos la respuesta. Como podemos ver, tenemos el 4 por 0 me da 0, 4 por 1 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 9. Como les dije, como está menor, no me va a llegar hasta el 10. Si yo le pusiera acá el igual, entonces ahora sí me debería llegar hasta el 10. Vamos a hacer la prueba. Vamos a correr el programa. Como podemos ver, nos llegó hasta el número 10. Bueno, los que están de aquí para arriba son del ciclo for, desde el 4 por 0 hasta el 4 por 10, que son esta línea de código. Y ahora lo que es esta línea de respuesta comprende la del ciclo while, donde me va mostrando el número de la vuelta. En el caso, acá entró la a, que valía 0, ahora acá va a valer 1 cuando cumpla con este pedazo de código, y me va a mostrar acá este es la vuelta número 1, así sucesivamente hasta llegar a la número 5. Aquí en el ciclo do while entra en el código, me pregunta a es igual a 0. Si se cumple con esta condición, a va a valer 5. En el caso de que no se cumpla, a va a comenzar a reducir y me va a comenzar a mostrar el número de dígitos que valga. En el caso como a es igual a 0, entraría, pero como acá aumentó hasta llegar a 5, entonces
vemos que entró inmediatamente al si no y comenzó a reducir de uno en uno. Pero quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a comentariar esto y vamos a correr de nuevo el programa y veremos qué es lo que nos va a mostrar. Hay ciertas fracciones del código que nosotros utilizamos que la primera no me va a cumplir con la condición que tiene el ciclo, pero yo necesito que se itere. Entonces ahí es donde entra el juego el do while. Si A valiera 0, o A vale 0, si la condición estuviera arriba como la tiene el while normal, o sea nunca me hubiera entrado al ciclo. Al yo tener un do while me permite hacer la primera iteración y después ahí sí evaluarlo con el condicional. Si se cumple con la condición, me vuelve a dar la vuelta. En el caso A entró valiendo 0, me lo igualó a 5 y me imprimió A es igual a 5. Y terminó con la primera iteración y ahora viene la segunda. Allá no vale 0, sino vale 5, entonces me va a comenzar a reducir hasta que por fin A nuevamente llega a 0. Entonces cuando me dice que si A es diferente de 0, me dice no, A es igual a 0. Entonces me dice fin. Me imprime lo que yo tengo después del código. Entonces, estos son los tres tipos de ciclos: el while, el do while y el ciclo for. Ahora vamos a ver los vectores. Los vectores son una especie de contenedores o arrays que nos permiten almacenar datos, información de tipo int, string, double, diferentes tipos. Acá vemos la inicialización o cómo yo creo un vector. En el caso, como es de tipo int, solamente me va a recibir números. Este es el nombre del vector. Deben ir corchetes y lo igualo a new int. Y acá adentro me va a ir el tamaño del vector. O sea, cuántas, llamémoslo así, cajitas va a poder tener. Imagínense como una especie de pila. Y en esa pila, dentro de la pila, hay varias cajitas donde cada una son una posición. La primera es la posición 0, la segunda es la posición 1 y así sucesivamente. En el caso nosotros acabamos el utilizado ciclo for y vamos a hacer una operación. Vamos a llenar el vector, lo vamos a llenar con variables o con números más bien. La variable int representa en el caso 0 y me lo va a multiplicar por 7. Cuando de la segunda iteración va a valer 1 y así sucesivamente se me va a ir llenando. Esa misma variable me sirve para recorrer el vector. Como y vale 0, acá la posición, que es la que está dentro de los corchetes, va a valer 0. Entonces me lo va a almacenar en la primera cajita, llamémoslo así. Cuando llegue a la segunda iteración, y va a valer 1 y la posición va a ser la posición 1, o sea, una posición diferente. Y ahí va a ir otro tipo de dato. Y ya cuando habramos llenado, cuando hayamos recorrido las 10 posiciones del vector, entonces vamos a proceder a mostrar. Entonces el vector en la posición que me valga ahí va a ser igual a lo que yo tengo en esa posición del vector. Vamos a correr el programa. Listo. Acá podemos ver, me dice el vector en la posición 0 vale 0. Está ahí todo bien. El vector en la posición 1 vale 7. Si miramos, en la segunda iteración iba a valer 1. Multiplicado por 7 es 7. En la tercera y vale 2. Multiplicado por 7, 14. Así sucesivamente hasta llegar a la posición 9. Recordemos que si le ponemos acá el igual, nos va a dar una vuelta más. O sea, y va a llegar a valer 10. En el caso como no tenía el igual, y solamente llegó a valer 9. Pero aún así dio 10 iteraciones. La forma de recorrer el vector para mostrarlo, en este caso utilizamos la misma variable de tipo int llamada i, pero note que esta variable no es una variable general al método, sino solamente es una variable que va a funcionar dentro del ciclo. Cuando se inicia el ciclo se crea la variable y cuando termina el ciclo muere la variable o finaliza la variable. Yo puedo crear un ciclo mucho después con la misma variable. Si yo creo la variable int por fuera del ciclo,
Entonces la variable int me va a tener los valores que obtenga a medida de que vaya recorriendo el programa. En el caso, los valores de esta variable y son diferentes, porque acá inicia esta variable i y al terminar el ciclo muere. Y acá es como si volviera a iniciar. Y cuando termine el ciclo va a volver a morir. Entonces no hay ningún problema de compilación ni de error. Pero si no se sienten seguros o sienten que el programa les va a fallar o de pronto que se van a enredar, pueden utilizar variables diferentes, no pasa nada. Acá vemos el vector de tipo A y vemos que hay una palabrita que se llama len, que ese es el tamaño del vector. Lo que hace esto es que me devuelve el tamaño, me va a decir, mientras que y sea menor al tamaño del vector. ¿El tamaño del vector cuál es? 10. O sea, es como si hubiéramos puesto acá el 10, este 10 que está acá. Nosotros sabemos de que del 0 al 10 hay 11 posiciones. Si lo contamos del 0 como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, habrían 11 posiciones. Al decirle menor que la posición 10, estaríamos recorriendo 10 posiciones que son las del vector. Entonces estas cositas son las que hay que tener en cuenta, porque uno a veces cuando está programando no tiene en cuenta de que los vectores comienzan no desde 1 sino desde 0. Entonces es como si se les añadiera al principio una posición más.